Saludos queridos amigos, el día de hoy vamos a resolver algunos problemas de productos notables. El primero de ellos dice así: x más 3 multiplicado por x menos 3. Para su resolución presento esta tabla de resumen del video anterior, así que para el problema número 1, el método más apropiado para resolverlo es el producto de dos binomios conjugados, ya que podemos ver que las cantidades de cada uno de los términos se repiten y lo único que difiere es el signo. Recordamos su solución, que va a ser a por a, o sea, a al cuadrado, más por menos, menos, y b por b, b al cuadrado, o simplemente decir que tomamos el primer término en común al cuadrado, menos el segundo término elevado al cuadrado. Aclarado esto, procedemos a su resolución y esto queda así. X por X, recordemos que de acuerdo a las propiedades de los exponentes, se copia la base y se suman los exponentes. Más por menos es menos y 3 por 3 es 9. Acá tenemos la solución a este problema. El segundo problema se trata de 2 más la raíz cuadrada de 3x multiplicado por su conjugado. Y para esto entonces recurrimos una vez más al método número 3, es decir, el producto de dos binomios conjugados. La resolución de este problema queda así. Recordemos siempre multiplicar únicamente las cantidades que se repiten en ambos factores, es decir, 2 por 2 es 4, el producto de más por menos es menos, y la raíz cuadrada de 3x multiplicado por la raíz cuadrada de 3x es la raíz cuadrada de 3x todo elevado al cuadrado. Ya solamente nos queda resolver algunas operaciones que nos quedan indicadas. En este caso solamente eliminamos el exponente con el índice de la raíz, ya que son operaciones inversas, y solamente nos queda 3x. El problema número 3 nos indica hallar el producto de 2x menos 6 multiplicado por 2x más 4. Al comparar estas dos cantidades, determinamos que 2x es un término que comparten en común. Dentro de los métodos que tenemos en su resolución, el que se acomoda a este problema es el número 2, el producto de dos binomios con un término en común. Recordemos cómo se resuelve. Decimos el término en común elevado al cuadrado, o simplemente hallar ese producto, más el término en común multiplicado por la suma de los términos no comunes, más el producto de los términos no comunes. Esto queda así. El producto de los términos comunes, 2x multiplicado por 2x, esto es 4x al cuadrado. Seguidamente decimos más el término en común, logramos determinar que es 2x multiplicado por la suma de los términos no comunes, menos 6 más 4. Seguidamente decimos más el producto de los términos no comunes, menos 6 por 4. Únicamente nos queda desarrollar estas operaciones indicadas. Tenemos acá 2x menos 6 más 4
signos diferentes se restan, se escribe el signo del número con valor absoluto mayor y la diferencia entre 6 y 4 es 2. Más, tenemos el producto de estas dos cantidades que es más por menos, menos. 6 por 4 es 24. Esto va a ser igual a 4x al cuadrado. Acá tenemos un producto indicado, más por menos es menos, 2 por 2 es 4, solamente copiamos x, más por menos es menos, y nos queda 24. En el problema número 4 tenemos que determinar el producto de 1 menos 3x multiplicado por 2 menos 3x. Al comparar estas dos cantidades, únicamente el término de menos 3x es común en ambos términos. Para ello vamos a utilizar el método número 2, que es hallar el producto de dos binomios con un término en común. Recordemos que el algoritmo de resolución va a ser tomar al término que tiene en común elevado al cuadrado o simplemente hallar el producto de esos términos en común. Es decir, menos por menos es más, 3 por 3 es 9 y x por x es x al cuadrado. Más el término en común, acabamos de decir que es menos 3x multiplicado por la suma de los términos que no comparten nada en común, 1 más 2. Por último decimos más el producto de los términos no comunes. Esto va a ser igual a 9x al cuadrado más, tenemos menos 3x, tenemos acá la suma es 3 más 1 por 2 es 2. Esto va a ser igual a 9x al cuadrado menos por más es menos, por más es menos, y 3 por 3 es 9x más 2. Esta es la solución al problema número 4. El problema número 5 dice x más 5 todo al cuadrado. Obviamente es un binomio al cuadrado. Así que el método número 4 es el que vamos a utilizar. Un binomio al cuadrado. ¿Cómo se desarrolla? El primer término al cuadrado más 2 veces el primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. El primer término va a ser x. El segundo término va a ser más 5. Entonces decimos el cuadrado del primer término. X elevado al cuadrado. Más 2 veces el primer término multiplicado por el segundo. Más el segundo término elevado al cuadrado. Indicadas estas operaciones quedan. Acá recordemos que hay una propiedad para exponentes que es a la m elevado a la n. Se copia la base, se multiplican los exponentes. Es decir, que acá quedaría x, 1 por 2 sería 2. Ahí estamos. Y acá quedaría más por más es más. 2 por 1 por 5 es 10. Y ya solamente nos queda la variable. Y en este caso sería más 5 elevado al cuadrado.
recordemos que sería 5 por 5 y esto es 25. Ahí estamos. Acá simplemente suprimimos el paréntesis que no hice anteriormente y nos quedaría esta cantidad. Para el problema número 6, que dice x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado, todo al cuadrado, vamos a elegir el método número 4, que una vez más es un binomio al cuadrado. Para este problema, dejamos indicado cada uno de los cocientes y lo elevamos al cuadrado. Así que este valor terminaría siendo 1 menos 1 sobre x al cuadrado, que es mucho más sencillo operarlo. Así que esto va a ser igual a el primer término elevado al cuadrado más, nos dice la forma general, 2 veces el primer término que localizamos y determinamos que es 1, multiplicado por el segundo término, que es menos 1 sobre x al cuadrado, más el segundo término elevado al cuadrado. Únicamente nos queda desarrollar las operaciones indicadas. 1 al cuadrado es 1 más 2 por 1 por menos 1 es menos 2 y recordemos que para poder hallar el denominador únicamente agregamos la unidad. 1 por 1 por x al cuadrado es x al cuadrado. Más desarrollamos este problema que tenemos acá. Recordemos que el exponente se reparte para cada uno de los elementos y es esta propiedad a sobre b elevado a la n, que sería a a la n sobre b a la n, la propiedad para las potencias que se debe cumplir. El signo sería menos por menos, que sería más. 1 al cuadrado es 1 y x al cuadrado elevado al cuadrado, recordemos, potencia de una potencia en el problema anterior, que se multiplican los exponentes. Así que sería x, 2 por 2 serían 4. La respuesta final nos queda como 1, más por menos es menos, 2 sobre x al cuadrado más 1 sobre x a la cuarta. Esta sería la respuesta final del problema número 6. Para el problema número 7, que es m más n más 2p, todo esto elevado al cuadrado, vamos a recurrir a el método número 5, que es un trinomio elevado al cuadrado. Recordemos el algoritmo de resolución. El primer término al cuadrado más el segundo término al cuadrado más el tercer término al cuadrado, seguido de más 2 veces el primer término por el segundo, más 2 veces el primer término por el tercero, más 2 veces el segundo término por el tercero. Expandido el polinomio queda primer término al cuadrado más segundo término al cuadrado más tercer término al cuadrado más 2 veces, esta es una constante, el primer término por el segundo
más 2 veces el primer término por el tercero, más 2 veces el segundo término por el tercero. Cada una de esas operaciones indicadas quedan así. Recordemos que esto sería potencia de una potencia. M, 1 por 2 es 2, más N, 1 por 2 es 2, más, acá vamos a tener que repartir el exponente y sería 2 al cuadrado, que sería 4, y P, 1 por 2 es 2. Más por más es más. 2 por mn es 2mn. Más por más es más. 2 por 1 es 2. Por 2 es 4. Y m por p es mp. Más por más es más. 2 por 1, que sería 2. Por 2 es 4. Y solamente nos quedan las variables de n y p. Si hubiesen términos semejantes, los reducimos. De lo contrario, únicamente dejamos expresada nuestra respuesta. El problema número 8 es un problema similar al anterior, así que dejamos indicado el algoritmo de resolución de un trinomio al cuadrado, es decir, primer, segundo y tercer término al cuadrado. Indicados estos tres términos al cuadrado, decimos más 2 veces el primer término por el segundo, más 2 veces el primer término por el tercero, y por último decimos más 2 veces el segundo por el tercer término. Desarrollamos las operaciones indicadas. Esto queda así. Recordemos que el exponente se va a repartir para un medio y para al cuadrado. Es decir, 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, y la potencia de una potencia nos quedaría 2 por 2, 4. Más tenemos 1 al cuadrado, que es 1, 3 al cuadrado es 9, b al cuadrado elevado al cuadrado es b a la cuarta. Más, nos va a quedar menos 1 por menos 1 es positivo. Nos queda más 1. Seguidamente decimos más. ¿Podemos trabajar un entero para multiplicar fracciones? No. Así que le vamos a agregar la unidad a estos enteros y poderlos operar sin ningún problema. Ya haciendo fracción a cada una de las cantidades, decimos más por más es más. 2 por 1 es 2. 1 por 2 por 3, esto es 6. Y decimos a al cuadrado por b al cuadrado es a al cuadrado, b al cuadrado. Más, decimos más por menos, esto es menos. 2 por 1 esto es 2. Sobre 1 por 2 por 1, esto es 2. Solamente nos queda la variable de a al cuadrado. Más por menos, esto es menos. 2 por 1 por 2, esto es 2. Solamente nos queda la variable b al cuadrado. Y 1 por 3 por 1, esto es 3. Esto va a quedar como un cuarto de a a la cuarta
más 1/9 de b a la cuarta más 1. Acá podemos simplificar esta expresión que sería 1/3. ¿Sí? Entonces decimos más 1/3 de a al cuadrado, b al cuadrado, más por menos es menos, y 2 dividido entre 2, esto es 1, y solamente nos queda al cuadrado, más por menos es menos, 2/3 de b al cuadrado. Únicamente nos queda verificar si hay términos semejantes. Si los hay, los reducimos. De lo contrario, ordenamos nuestra respuesta, pero en este caso lo vamos a dejar así.